Bienvenidas y bienvenidos al curso de Agroecología Familiar y Comunitaria de Para Naturaleza. Hoy compartimos el quinto taller junto al ingeniero Medardo Naranjo Valdés sobre especies a establecer en los huertos familiares. En la sesión de hoy también nos acompañará el coordinador de Agroecología de Para Naturaleza, Salvador Coleman Tío, quien aportará sobre preguntas y dudas que puedan ocurrir durante la discusión de este tema. Bienvenido Salvador y bienvenido Medardo al quinto taller. Bienvenido, sí, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias y estamos listos para desarrollar este taller. Quiero aprovechar también para agradecer a Oriental Bank y a toda persona o entidad que ha donado al Fondo Solidario de Para Naturaleza, ya que son quienes han hecho posible esta serie de talleres gratuitos dirigidos a la comunidad. Todas las preguntas que surjan las pueden estar realizando a través del chat de Question and Answers y van a estar siendo respondidas durante otra transmisión que se les va a estar compartiendo. Importante que no se queden con dudas y preguntas y las realicen durante el transcurso de este taller. También pueden enviarlas a el correo electrónico de info.agroecología@pln.org. Las mismas serán contestadas en esta sección de preguntas y respuestas que vamos a estar realizando. Y les vamos a estar compartiendo por correo electrónico también las fechas de dichas sesiones adicionales que vamos a tener, que según acordamos van a ser en la sesión 6 y la 12. Gracias por estar con nosotros en este taller y vamos a comenzar con el taller número 5. Adelante, Medardo. Sí, muchas gracias a todas y todos por el interés mostrado por este curso de agroecología aplicada. Hoy nos vamos a referir a un tema que es uno de los principios de la agroecología, que es lograr en el manejo de un huerto familiar, lograr la introducción, lograr el desarrollo de diferentes especies vegetales. Esto es un vínculo directo con la biodiversidad. La importancia que tiene establecer un huerto lo más biodiverso posible. Vamos a ver en el transcurso del taller algunos ejemplos de cómo interactúan los vegetales unos con otros, cuáles son sus vías de interacción, la importancia que tienen entonces pues tener ese conjunto lo más heterogéneo posible de plantas en un área es beneficioso para todos. Hay que recordar que la agroecología se plantea como principio también de los agroecosistemas que se parezcan lo más posible a un ecosistema natural. Y en los ecosistemas naturales, donde el hombre no ha interactuado, pues evidentemente no vamos a ver en un bosque, una pradera, no vamos a ver una sola especie, sino que hay múltiples especies que están vegetales, que están interactuando. Y eso conlleva al establecimiento de un equilibrio biológico. Por eso es que en los sistemas naturales raramente se desarrolla una plaga como tal. Porque como hay una amplia biodiversidad florística, pues también hay una amplia biodiversidad de todas las formas de vida que interactúan dentro de ese ecosistema. Y esas formas de vida pues están en un equilibrio biológico. Ninguna se desarrolla por encima de otra, ninguna se convierte en plaga porque mantienen un equilibrio biológico. Están los insectos, por ejemplo, fitófagos, estos que comen las hojas de los vegetales, pero están quienes parasitan insectos fitófagos, están quienes se alimentan de los que parasitan los insectos fitófagos, y todo esto hace un equilibrio biológico que al romperse, entonces cuando surgen las plagas, hay insectos que son más oportunistas, tienen una fase de desarrollo mayor. Si no tienen enemigos naturales, pues se desarrollan de forma incontrolada y así surgen las plagas. Lo mismo pasa con otras formas de vida, con hongos, con bacterias, con virus, que cuando se rompe un equilibrio natural, pues salen de ese nicho donde ellos están y donde también se mantienen en un equilibrio biológico controlado, se rompen, salen de esos nichos y entonces proliferan de mayor forma y en mayores volúmenes,
se esparcen y así vienen las, las plagas de enfermedades fungosas, bacterianas, virales, que no solamente son para las plantas, ¿no? Estamos desgraciadamente en medio de una pandemia, una de las pandemias mayores que se conocen de la humanidad, desgraciadamente no controlada todavía. Y también se está hablando ya que este tipo de pandemia también hay una interrelación directa con las acciones del hombre en función de que este tipo de virus y bacterias, algunos desconocidos porque están pues, muy controlados de forma natural, se expanden también cuando se rompen sus nichos, cuando se rompen esos equilibrios biológicos, a veces bastante inestables, pero que los mantienen de una forma controlada. Entonces, este es el tema fundamental de hoy, la biodiversidad, cómo desarrollar esa biodiversidad, cómo manejar las distintas variedades según la época del año, las estaciones, cómo desarrollar entonces estos cultivos, cuáles son las atenciones culturales. Las atenciones culturales son las acciones que le hacemos a una plantación, a un cultivo determinado, para que se desarrolle de forma positiva. Vemos que todas las plantas son seres vivos que también requieren un grupo de atenciones, requieren tener condiciones para su desarrollo. Entonces ya entrando en el tema, ¿por qué es importante la biodiversidad? Como principio ecológico debe estar presente en cualquier sistema productivo que establezcamos, con las características de sistemas agroecológicos, porque en el caso contrapuesto a los sistemas agroquímicos donde se desarrolla fundamentalmente el monocultivo en grandes extensiones, inmensas extensiones, con maquinaria, con aviación, pues se desarrollan cultivos únicos y estos cultivos, estos monocultivos, cultivos en grandes extensiones, la única vía para controlar plagas, la única vía para garantizar los nutrientes que requieren esos cultivos son los agroquímicos. No hay forma de controlar por medio natural un monocultivo de grandes extensiones de cualquier tipo de plantación. Ahí cuando se establece una plaga, no tiene enemigos naturales, no hay biodiversidad florística, por tanto no hay plantas que sean hospederas de enemigos naturales de esa plaga. Se desarrolla entonces la plaga de forma incontrolada y no tiene otra vía de solución que los agroquímicos. Por eso se plantea que la agroecología, como ciencia y como forma de vida, pues uno de sus principios fundamentales es esa biodiversidad del agroecosistema. La agroecología no está diseñada para los cultivos, para el monocultivo, sino para el pluricultivo, para espacios donde interactúen la mayor cantidad de formas de vida, vegetales y animales. Esa es una de las principales importancias de la biodiversidad. Esa interacción entre vegetales, ese equilibrio biológico, es el que puede garantizar que se desarrollen los sistemas agroecológicos de forma positiva y lo que puede garantizar que estos sistemas sean sistemas totalmente endógenos, sean sistemas que contribuyan a una producción estable, a una producción sin deprimir el elemento principal que es el suelo y sobre todo a una producción sustentable en tiempo, una producción que pueda seguir generando y regenerando las condiciones de los suelos. Medardo, ¿puede abundar sobre qué conlleva un sistema agrícola endógeno? Bueno, los sistemas agrícolas endógenos prácticamente son los que han desarrollado la agricultura desde tiempos inmemoriales. Si vemos una finca campesina no sé, en el siglo pasado, en la década del 30, 40, 50 del siglo pasado, una finca campesina, dentro de esa finca se desarrollaba todo el sistema.
esos campesinos, esos agricultores, con tecnologías muy propias de cada sistema, basado en los conocimientos ancestrales que fueron desarrollándose de generación en generación, pues podían sustentar todo el proceso productivo a partir de los conocimientos y de la aplicación de esas técnicas, en muchos casos técnicas rudimentarias, pero muy eficientes para el manejo de los suelos y para el manejo de los cultivos. Una finca campesina, en primer lugar, no era de monocultivo, aun cuando se dedicaran a un cultivo principal, porque ya lo comercializaban. Refiriendo, por ejemplo, el ejemplo de Cuba y también del Caribe, las fincas productoras de tabaco, las fincas productoras que se dedicaban al cultivo principal del tabaco, era la caña, por ejemplo. Pero además del tabaco y de la caña, en esa finca, los agricultores, los campesinos, pues tenían plantaciones, diversas plantaciones, en función de su alimentación, porque eran autosustentables prácticamente. En función de la alimentación, tenían diversos cultivos, pero también en función del cultivo principal y de esos otros cultivos desarrollaban sistemas de aplicación de producción, de extracción y aplicación de abonos orgánicos. Se manejaban los estiércoles, vacunos, equinos, se manejaban de las zonas de deposición, las zonas de arrastre, las partes más bajas de las cañadas, eso, donde se va acumulando el suelo que se arrastra, pero se va acumulando un gran por ciento de materia orgánica, que es lo primero que se arrastra en el suelo. Pues de ahí se extraía ese suelo con un elevado contenido de materia orgánica y se reponía a las áreas agrícolas. Se iba incorporando año tras año esos suelos de arrastre. Se iba haciendo un sistema cerrado, un sistema endógeno desde dentro, que retroalimentaba todo el sistema productivo. Se producían semillas, además, las propias semillas de los cultivos principales. Se producía la semilla de la caña, la semilla del tabaco, se dejaba un área para la producción de semillas. La semilla de los cultivos que se cosechaban en función de la alimentación, pues esas también se producían ahí. Había, para cerrar el sistema también, generalmente todas estas fincas tenían algún tipo de ganado, generalmente ganado bovino, vaca, las yuntas de bueyes para el trabajo en la tierra, ¿no? La maquinaria que había era yuntas de bueyes generalmente en este tipo de fincas. Estas producían el estiércol, ya decía que el estiércol se incorporaba como abono orgánico a los suelos. O sea, había un ciclo dentro del propio sistema productivo, dentro de la propia finca, había un ciclo cerrado. Eso es una producción endógena, eso es una producción desde dentro. Los sistemas agroecológicos tributan a eso, a partir del conocimiento y de la voluntad de trabajar, pues tributan a que el agricultor tenga conocimiento y pueda producir una buena parte de sus bioinsumos, lo vimos en el taller pasado, ¿no? La producción de los bioinsumos, la importancia que tiene a partir de la capacidad de generarlos a partir, repito, de los conocimientos que se posean y la disponibilidad de materia prima, todo esto. Bueno, se puede producir más del 80% de los bioinsumos en el propio escenario productivo. Eso es lo que se refiere el carácter endógeno de estos sistemas, que se pueda reproducir el sistema a partir de su propio desarrollo. Y eso, como es lógico, pues da una mayor independencia al sistema. Eso da también una mayor capacidad productiva del sistema. Eso disminuye considerablemente los costos de producción. Eso genera más trabajo. Evidentemente, sí, hay que trabajar más, porque hay que producir los insumos, hay que generar más trabajo. Pero también eso le da una mayor autonomía al agricultor, porque depende de su propio sistema para generar todo lo que necesita su cultivo. Y eso, pues también tributa a mejores resultados integrales de todo el sistema productivo. Gracias y de acuerdo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Estos son 2 diapositivas de un sistema, de una cooperativa en Cuba, ¿no? Esto
como ustedes ven, hay un sistema, bueno, disculpen, el de la izquierda no es de Cuba, el de la izquierda es de un centro de producción hortícola, que como ven es un centro de cultivos protegidos de México. Este centro lo estuvimos asesorando mucho tiempo, porque cuando comenzamos a trabajar en él, era de monocultivo prácticamente. Sembraban, por ejemplo, pimiento y era todo el área sembrada de pimiento. Sembraban tomate y era todo el área. Sembraban pepino, todo el área. Y tenía grandes problemas. Aún dentro de esa área, ese tiene 2.200 metros cuadrados, ese invernadero, ¿no? Tiene 2.200 metros cuadrados y aún en 2.200 metros cuadrados, cuando se establece un monocultivo, hay problemas. Aún ahí, en esa área pequeña, ¿no? Relativamente pequeña, hay problemas para controlar las plagas y para hacerlo por vía orgánica, por vía agroecológica, es prácticamente un gran problema. Sin embargo, cuando logramos establecer ahí en ese momento habían sembrado 18 variedades de hortalizas en ese invernadero. Y cuando se logró establecer eso a partir del segundo año de producción, de establecer esa biodiversidad, se erradicaron prácticamente todos los problemas de plaga, se hizo totalmente sustentable el sistema, comenzaron a generarse utilidades las producciones y en la actualidad ya no tiene un solo invernadero, ya en esa finca hay 3 invernaderos y es una finca muy productiva, una finca que suministra a los mercados de la región, suministra grandes volúmenes ya de producción de hortalizas durante todo el año. Producen sus abonos orgánicos, ya se ha generado, ya en 5 años se ha generado un sistema que es muy autosuficiente y económicamente muy rentable. La derecha sí es una diapositiva ya de esta VPC donde trabajamos en Cuba. El sistema es de malla sombra, no es de invernadero. Y también aquí lo que reflejamos es lo mismo. Es una amplia biodiversidad. Las rotaciones de cultivo, tema que vamos a ver también en el taller de hoy, la importancia que tiene esas rotaciones, ese intercalamiento de cultivo. Esa biodiversidad genera equilibrio biológico. Y ese equilibrio biológico es uno de los principios naturales para que se desarrolle de cualquier plantación y cualquier cultivo. Esa es la importancia, evidentemente, de lograr esa biodiversidad. Medalo. Sí, adelante. Explica un poco la funcionalidad del sistema de malla sombra para el cultivo de hortalizas en el verano, que aquí pues muchos agricultores lo están tratando de integrar, pero pues un poco ese es un próximo paso al cual se quieren mover muchos pequeños agricultores, de tener sistemas de malla sombra en su finca. No sé si puedes explicar un poco la diferencia entre el invernadero y la malla sombra, que está más abierta, pero que tiene ese sarán, y la utilidad. Bueno, sí hay una diferencia entre los invernaderos y la malla sombra. Hay que decir en este caso que los invernaderos, el concepto de invernadero como tal, no está diseñado para la agricultura tropical, la agricultura en el trópico. Los invernaderos, para que funcionen en nuestras condiciones tropicales, tienen que tener una alta tecnología, porque hay que ponerle una recirculación interna de aire, hay que ponerle extractores, hay que ponerle ventiladores para regular temperatura, para regular la circulación interna del aire, para regular concentración de oxígeno dentro del invernadero. Y esa alta tecnología pues tiene unos altos costos también. Por eso que decimos que el cultivo de invernadero, el invernadero como tal, ese cerrado, con esas características, no es un diseño para la agricultura tropical. Hay invernaderos tropicalizados. Ya eso tiene, el invernadero tropicalizado se le pone los laterales y también a la entrada y salida tienen ventanas cenitales, ventanas arriba que permiten la circulación del aire, y se le pone en los laterales una malla sombra, malla antiáfido y también una malla sombra,
y durante el verano se eleva, se recoge la malla antiáfido y se deja solamente como una malla sombra lateral para permitir una mayor circulación de aire. Como ya no hay una malla antiáfido, ahí puede haber entonces una interacción con mayores formas de vida que vengan del exterior. Y por eso tiene que haber un manejo más integral dentro del invernadero, dentro de ese invernadero tropicalizado, para manejar las plagas. Tiene que establecer ese sistema de manejo agroecológico de plagas, tema del taller número 9 de este curso. En el caso de la malla sombra, es una tela sarán que va a regular sobre todo radiación solar. Pero al regular radiación solar, regula también temperatura bajo el área de la malla sombra. También va a regular el impacto de la lluvia y de los granizos, sobre todo, que pueden hacer mucho daño a cualquier cultivo agrícola. El impacto de una lluvia fuerte también puede hacer daño. Como cae sobre esa malla, pues ahí se regula y el agua siempre va a caer sobre el terreno, pero no en gotas gruesas, sino va a caer más pulverizada, más atomizada y no va a hacer el daño que puede hacer una lluvia gruesa sobre un terreno de provito. Eso es erosión laminar. Eso va a originar compactación en el suelo, va a originar un grupo de problemas. O sea que la ventaja que tiene es que como regula temperatura puede disminuir según el tipo de malla desde un 25 hasta casi un 40% radiación solar. Hay distintas composiciones de malla, distintos tejidos. Como regula radiación solar, también va a regular temperatura. Va a permitir la circulación del aire, porque no es cerrado. Va a regular impacto de lluvia, impacto de granizo. Todo eso es ventaja que permite entonces en verano estar también pues, produciendo variedades hortícolas que de no tener la malla sombra es imposible porque coincidirían sobre ella estos factores climáticos que limitan su desarrollo en ese periodo del año. La malla sombra lo que permite es eso, una producción más estable durante todo el año de un mayor número de variedades porque regula temperatura, radiación solar e impacto fundamentalmente de lluvia y granizo. Gracias, Medardo. Antes de pasar al próximo tema, mencionaste erosión laminar, que disminuye de erosión laminar. ¿Puedes explicar qué es erosión laminar? Bueno, la erosión laminar la podemos ver después de una lluvia sobre un suelo descubierto. Un suelo descubierto, quizá un suelo que esté arado, que esté trabajado, esté descubierto. Cuando llueve, cesa la lluvia y se seca el suelo. Podemos ver sobre la superficie del suelo como unas pequeñas láminas, a veces invertidas, ¿no? O sea, invertidas, son como unas cascaritas al revés, unas cascaritas cóncavas. Unas láminas duras, y pues, si ya se secaron, las podemos extraer del suelo, pueden tener quizás, no sé, 2 centímetros de espesor, y la extraemos del suelo y vemos que es una lámina dura. A eso se llama erosión laminar. Esa erosión laminar se origina por el impacto de la gota de lluvia sobre la superficie de un suelo descubierto. Ese impacto rompe la estructura del suelo, porque la estructura del suelo es un grumo. ¿Qué cosa es un grumo? Es una partícula que tiene en su composición arena, limos, arcillas, materias orgánicas, minerales. Esa es la estructura natural del suelo. Pero cuando impacta la gota de lluvia sobre esa estructura, rompe esa estructura, que hace que lo principal, o sea, lo que mayor tamaño volumétrico tiene en esa estructura es la materia orgánica. Cuando se rompe la estructura, como la materia orgánica es más voluminosa, pues es más lixiviada, es más arrastrada por el agua. ¿Y qué queda en la superficie del suelo? Pues solamente quedan las arenas, los limos y algunas arcillas que se compactan mucho. Uno puede pensar, bueno, pero es una lámina muy pequeña después de una lluvia. Sí, pero eso está sucediendo la vida entera sobre el suelo, cuando hay un suelo descubierto. Cada vez que hay una lluvia, se rompe esa capa
de suelo natural y se convierte en una capita muy compacta donde hay fundamentalmente arena, arcilla y limo, no hay materia orgánica. Esa capa la incorporamos al suelo, en el manejo del suelo se incorpora al suelo de nuevo, pero volvió la lluvia y volvió a romper esa estructura superficial. Fíjense si es importante la degradación de los suelos, que se considera que la erosión laminar es uno de los principales factores de erosión de los suelos, de destrucción y de pérdida del potencial productivo de los suelos agrícolas. Esa erosión prácticamente no se ve porque es en lámina, no se dice, es en lámina. Pues es una de las principales erosiones que deprimen los potenciales productivos de los suelos. ¿Por qué sistemática? Esta erosión también puede originarse producto del riego. Por ejemplo, el riego por aspersión, estos grandes aspersores que tiran grandes chorros de agua que se distribuyen en el aire, ¿no? Se distribuyen, pero siempre son grandes gotas gruesas que impactan sobre el suelo, hace la misma función que una lluvia fuerte. Y también origina erosión laminar en el suelo. A eso es lo que se llama erosión laminar, una de las erosiones más dañinas para los suelos agrícolas. Por eso es que hablamos de que suelo descubierto es suelo degradado, porque lo degrada ese tipo de erosión, pero también lo degrada la radiación solar, lo degrada otra erosión, la erosión eólica, originada por los vientos, que también arrastran parte de los suelos. Y lo principal que arrastra el viento, lo primero que arrastra es lo más voluminoso y lo que menos peso específico tiene. En este caso, la materia orgánica. Eso es lo primero que se arrastra en una polvareda. Cuando vemos un impacto de viento sobre un suelo descubierto y vemos esa polvareda que se forma, bueno, ahí hay las partículas más finas, son de arcilla y de materia orgánica. Es lo que más arrastra el aire. ¿Qué se va quedando en la superficie del suelo? Pues la arena y los limos, que son más gruesos. Eso es una erosión muy importante también, que destruye los potenciales productivos del suelo. Medardo, también quería añadir que en Puerto Rico se ha hecho investigación en fincas agrícolas y se ha encontrado que los caminos son esa fuente de mayor cantidad de sedimentos, ya que no están cubiertos con ningún tipo de materia orgánica, simplemente se pelan, ¿verdad? Se les quita la vegetación y las raíces y se dejan descubiertos. Y entonces empiezan desde los caminos alrededor de las siembras a ver ese tipo de erosión que nos está mencionando. También sería bueno hablar un poquito de cómo trabajar esos caminos, que a veces pensamos que solamente hay que cubrir lo que está siendo sembrado. ¿Cómo podemos trabajar esos caminos a la par para evitar esa erosión que usted menciona? Bueno, en una finca agrícola, el mayor potencial productivo está en el área agrícola. Y el área agrícola de una finca es el área donde se planta, donde se siembra. Las guardarrayas, los caminos, los espacios entre surcos que no son plantados y eso no se consideran áreas agrícolas. Si en una finca tenemos muchos caminos, tenemos muchas guardarrayas, tenemos muchas áreas, guardarrayas se dice entre una siembra y otra, un espacio que deja entre un cultivo y otro cultivo, o un espacio que se deja al final, porque es donde vira la maquinaria agrícola, el tractor vira al final allá y hay un espacio de varios metros. A veces decenas de pies, ¿no? Que hay que dejar para que vire el tractor por aquí. Eso va disminuyendo el área de producción de la finca. Por eso es que decimos que en una finca agrícola hay que darle la mayor utilidad posible al mayor por ciento de suelo y disminuir todo lo que sean áreas improductivas. Y los caminos son un área improductiva. Necesariamente tiene que haber porque hay que transitar, ¿no? Para el manejo de la producción, etc. Pero limitarlos al máximo. Y otro elemento es de los caminos. Los caminos en una finca agrícola no tienen que estar desprovistos necesariamente de pasto o de vegetación natural. Hay que darle una conformación a ese camino, pero también se puede permitir que ese camino se cubra de un césped. A veces se puede inducir que ese camino esté cubierto de un césped para que no se pierdan para que no se erosione ese camino, porque a veces vemos que se hace un camino quizás en una finca con pendiente, se hace un tramo del camino a favor de la pendiente de esa finca y al año, a los 2 años hay que cambiar la posición del camino, porque cuando vino la primavera y vinieron las lluvias, erosionó tanto ese camino que ya es intransitable. Y ahí se perdió esa área, se perdieron X cantidad de pies cuadrados, de metros cuadrados de suelo. Y entonces hay que montar el camino por otro lugar que le va a ocurrir lo mismo.
Por eso hay que ser muy preciso a la hora de diseñar los caminos dentro de la finca para que no sean elementos que contribuyan a la erosión y a la pérdida de volúmenes de suelo y para que cumplan la función de dar viabilidad a la manipulación de los productos y todo eso, pero sin que se exceda de los límites mínimos necesarios, porque el área de producción de una finca es el área agrícola. Y todos estos caminos, toda esa área donde no se planta, no es área agrícola, es un área improductiva, aun cuando puede ponerse en función de otras actividades como tal. Esa es la importancia de reducir al máximo los caminos y de darle un manejo también a los caminos que no propicien la pérdida de áreas agrícolas y la pérdida de suelo por erosión. Gracias, Medardo. Bueno, aquí es un ejemplo de la diversificación de producciones del huerto. Primero está claro, hemos hablado mucho que es una garantía de sustentabilidad. Además hay que tener en cuenta también que no nos alimentamos de un solo producto agrícola, que la alimentación también debe ser diversa. En la medida en que tenemos una alimentación más diversificada, pues más nutrientes está adquiriendo nuestro organismo y mejor salud general va a tener nuestro organismo. Y si necesitamos una alimentación diversa, pues necesitamos una producción diversa. O sea que esa diversificación de la producción también origina una diversificación en las posibilidades nutricionales que tengamos. Por eso es muy importante tener en cuenta las distintas especies y variedades, cómo combinarlas. También tener en cuenta, de acuerdo a las características de la finca y hasta del propio patio, las posibilidades de estructurar un sistema agrícola que nos permita establecer a partir de él también un sistema pecuario, o sea, la cría de ganado menor en general. Ya cuando hay una finca más grande puede ser entonces ganado mayor, ya puede ser bovino, vaca, ya puede ser caballo, etc. Pero en un patio se pueden tener gallinas, en un patio se pueden tener conejos. En un patio, en condiciones, se pueden tener puercos. Hay un sistema que es el sistema de camas profundas para las cochiqueras, de camas profundas, que no se utiliza, no se gasta agua, que no prolifera ninguna mal olor, ni vectores tampoco, moscas, ni nada de eso. Que los puerquitos pues solamente consumen el agua que toman y cada vez nos está generando un abono orgánico, porque estas camas profundas es una cochiquera que se le pone una biomasa que puede ser el tallo de maíz seco, de arroz, de alguna gramínea, de leguminosa, se le pone a una altura de 2 o 3 pies y los puerquitos están sobre esa biomasa. Ahí se está generando esa biomasa, se cambia 3 o 4 veces al año, se saca para producir abono orgánico y es un sistema muy rentable, un sistema donde no se gasta agua, donde se mejora la salud animal y tiene muy buenos resultados. Y eso se puede hacer en un patio también. O sea que en esa biodiversidad vegetal también podemos incluir una biodiversidad en ganado menor. Gallinas, conejos, puercos, un poquito más grande el patio y tenemos algunas áreas de producción de alimentos también, podemos tener también alguna oveja, algún chivo, manejar de acuerdo a las posibilidades la introducción del ganado menor, teniendo en cuenta que hay un subproducto del ganado que es muy importante para la agricultura, los estiércoles, porque a partir de ello garantizamos entonces la producción de muchos abonos orgánicos y biofertilizantes. En la medida que le hagamos más integral nuestro patio, más integral nuestro escenario productivo, mejores resultados vamos a tener. Esa es la importancia de la diversificación de las producciones del huerto. Siempre habrá que tener en cuenta dimensiones, posibilidades y tener en cuenta que si establecemos el ganado menor, si establecemos gallinas, no es para comprar el alimento de la gallina o los conejos comprar el alimento de los conejos, no es para producirlo, para que el propio sistema de nuestro huerto, para que nuestro propio escenario productivo produzca el alimento animal, porque de lo contrario, pues, se puede hacer también, ¿no?
Y el que tenga la posibilidad podrá comprar alimentos fuera, pero ya tiene una dependencia externa y ya está dejando de cumplir estos principios agroecológicos de hacer el sistema lo más endógeno posible, lo más desde dentro posible. Aquí tenemos algunas propuestas, ¿no?, de vegetales para cultivar en distintas épocas del año. Esto, por las situaciones climáticas actuales, un poco que se distorsiona, ¿no? Y además, en nuestros climas acá del Caribe no hay muchas definiciones de las 4 estaciones del año, pero sí generalmente tenemos una estación de seca y de lluvia, una estación más bien de verano y otra de invierno, es lo que más. Pero la primavera y el otoño un poco que Cuarto, please. ahí se mezclan un poco, ¿no? Vete para el cuarto, please. Pero perdóname. No, era con mi hija. Tenía el micrófono prendido. Sigue. Entonces, en este caso, es importante pues tener en cuenta cuáles son las especies y variedades que más se adaptan a las distintas épocas del año. La adaptabilidad de esas variedades también está dentro de la estrategia de su manejo, dentro del sistema de rotación de cultivos, del intercalamiento, de las asociaciones de cultivos que vamos a ver un poco más adelante. Por eso digo que aquí hay una propuesta de vegetales del huerto a cultivar en verano, a cultivar en invierno. Como ven, en invierno es mucho más, por las condiciones climáticas en nuestra región, hay muchas más variedades que se adaptan a ese sistema de temperaturas más bajas, de temperatura de un poco menor radiación solar, y esas condiciones de humedad, de temperatura y de radiación solar permiten entonces establecer mayor cantidad de vegetales en el periodo de invierno en nuestras condiciones climáticas. Esta diapositiva también un poco que reseña cómo montar en las 4 estaciones del año estos cultivos. No son los únicos, y quiere decir que no podamos introducir de un cultivo de una estación a la otra. Se puede hacer teniendo en cuenta darle las mejores condiciones de desarrollo de ese cultivo. Se puede hacer, y eso normalmente se hace, pero debemos tener, repito, muy en cuenta cuáles son los requerimientos que tiene el cultivo en cuanto a temperatura, radiación solar, humedad, y eso tratar de adaptarlo, sobre todo en aquellos lugares, en aquellas fincas que, por ejemplo, no tienen sistema de riego, que dependen mucho de las condiciones naturales para desarrollar los cultivos. Pues hay que tener bien en cuenta cómo se puede y cuáles son los que se pueden establecer en cada época del año. Pero aquí también queremos referirnos y destacar que en un escenario productivo, en un patio, en una finca, en una parcela, se puede cultivar todo el año. Hay condiciones, hay variedades, se pueden cultivar todo el año. Lo que hay que tener es esa experiencia, hay que tener ese conocimiento para ver cómo manejamos esas variedades. Esto es un calendario también un poco más amplio, que nos dice en verano, en otoño, en invierno, en primavera, cómo desarrollar todos estos cultivos. Se adaptan mucho. Verán que hay algunos nombres que un poco están, bueno, esto lo tomamos de una información general, ¿no? Pero cómo se pueden adaptar todos estos cultivos en una secuencia lógica de las estaciones climáticas. Hortalizas que se pueden cosechar todo el año: las remolachas, acelgas, lechugas, zanahorias, rabanitos, perejil. Hay otras más que se pueden, como son las habichuelas, que normalmente son de verano, pero hay variedades de habichuelas para cultivarlas durante todo el año también. El pepino, hay variedades de pepino ya, por lo menos aquí en Cuba, el pepino siempre se cultivaba antes del periodo de invierno, ¿no?, con sus condiciones, pero ya hay variedades que se han desarrollado para verano y se cultiva pepino durante todo el año también. Hortalizas de invierno, con esas características, fundamentalmente las crucíferas de invierno, pero ya también hay algunas crucíferas que se están adaptando a condiciones de verano,
Hay variedades ya de repollo de col que se cultivan también en periodo de verano. En el caso de las crucíferas, en periodo de verano no es solamente el desarrollo del cultivo, sino también el control de plagas. En el verano mucho más incide en mayor cantidad de plagas sobre estos cultivos que en invierno, ¿no? Pero hay formas de manejar esos cultivos y también productos del manejo agroecológico de plagas, productos que pueden garantizar una buena salud del cultivo, aun cuando se establezca en periodo de verano. Y aquí queremos, no sé si hay alguna pregunta. No, puede Por continuar. el momento no. Bueno, queremos entonces aquí destacar algo que creo que es importante para conocimiento general, ¿no? Pero también es importante para el agricultor, para el que se dedica a establecer un cultivo en un determinado escenario productivo. ¿Cuáles son los mecanismos de interacción de los vegetales entre sí? Hay que decir que los vegetales, el reino vegetal tiene miles de años de mayor adaptabilidad que el reino animal. Porque primero surgió el reino vegetal y sobre el reino vegetal fue que se desarrollaron las primeras formas de vida animal como tal. Entonces, las plantas están mucho más adaptadas y han evolucionado mucho más dentro de su reino que el propio reino animal. Y los mecanismos de comunicación de las plantas son mayores que, por ejemplo, los 5 sentidos que tenemos nosotros. Se plantea que las plantas tienen entre 12 y 15 medios de interactuar entre ellas y de interactuar con el medio ambiente. Y nosotros se plantea que tenemos 5 sentidos nada más. Bueno, ya tienen muchas más formas de interactuar. Lo que, como es lógico, no es la misma vía. ¿Cómo se comunican las plantas entre sí? A partir de la inducción de aleloquímicos. ¿Qué cosas son aleloquímicos? Bueno, son sustancias naturales que desprenden las plantas y las desprenden por varias vías y de varias formas y ante varios impactos, varias acciones sobre ellas. La radiación solar hace que la planta pierda líquido. Eso se llama la evaporación en el caso del suelo y la transpiración en el caso de las plantas. Transpiran las plantas. Pierde líquido a través de los estómagos. Donde mismo entra también líquido cuando hacemos una aplicación foliar y por donde entra también la molécula de aire. Pero por ahí también pierde líquido de la planta. Por eso es que vemos que una planta generalmente en el horario del mediodía, ahí las hojas están más flácidas, la planta se marchita más, pierde turgencia la hoja porque pierde mayor cantidad de líquido que la que es capaz de entrar por la raíz. Esa evaporación junto con ese líquido pues pierde también moléculas de sustancias esenciales, aceites, oleaginosos, sustancias, moléculas que caracterizan a ese vegetal. Muchas de esas moléculas, pues nosotros las captamos, una parte mínima. No sé, nuestro olfato no está muy desarrollado para eso, pero son las plantas que desprenden olores, distintos olores. Bueno, esos olores son moléculas volátiles, son elementos volátiles, son aleloquímicos que desprende la planta. Pero eso lo desprende la planta de forma natural por la radiación solar. Pero lo desprende cuando cortamos una hoja, cuando se corta una parte de la planta. Lo desprende cuando un insecto interactúa, está comiendo la hoja, interactúa con la planta. Lo desprende cuando hay una acción de patógenos, ¿no? Hongos, bacterias, virus que atacan una hoja, que están ahí desarrollándose sobre una hoja. La planta desprende esos elementos. Ese exudado que originan todas esas acciones físicas sobre la planta. Y esas moléculas, eso que sale del aire, esos aleloquímicos, llegan de una planta a la otra. Y esos son mecanismos de información de una planta a la otra. Con esto queremos decir que usted tiene una planta establecida en un cultivo. Vamos a tomar cualquier cultivo. Un cultivo de maíz. Es bastante tupido, o sea, hay bastante plantas por área. Cuando hay insectos atacando una planta de maíz, ahí se están desprendiendo esos aleloquímicos y la planta del lado está captando
esa información, está recibiendo esa información porque capta esos aleloquímicos, llegan a la superficie de la hoja y la planta del lado va a tener una respuesta similar a la que tiene la planta atacada por la información que recibe. Y esto no sucede solamente por la parte aérea, también hay exudados de las raíces que transportan, ese exudado transporta también aleloquímicos que interactúan con las raíces de otra planta que está al lado. Y cuando digo al lado, no es solamente al lado, porque el aire transporta todas estas moléculas a distancias considerables y ese mecanismo de información de las plantas pues se distribuye en un área bastante amplia en ocasiones. Esto es muy importante y esta es la base también para utilizar muchas plantas en función de sus características alelopáticas, muchas plantas para a partir de ellas establecer productos que nos sirvan para controlar o repeler plagas y enfermedades de los cultivos. No solo intervienen en plagas y enfermedades, sino que también hay plantas de estas que son capaces de suprimir, disminuir la germinación de semillas, de inhibir el desarrollo radical de otro cultivo. Hay compuestos orgánicos que desprenden estas plantas que interactúan con otras plantas de otras especies y variedades, limitando su desarrollo. Vamos a ver algunas características de esto. Medardo, ¿puedes adelantar algunos ejemplos de plantas que disminuyen la germinación de otras plantas, que también también me imagino que por características alelopáticas también se complementan una a otra? ¿Puedes hablar de algunos ejemplos de ambas? Se fue. Está ahí. Y aprovecho también para recordarles que todas las preguntas las pueden realizar a través del recuadro de Question and Answers en la parte de abajo de la parte inferior de su pantalla. También tenemos el chat que está corriendo ahora mismo. Es importante que conozcan, ¿verdad?, que sus preguntas también pueden ser enviadas por correo electrónico a través de info.agroecología@pln.org. Todas sus preguntas van a ser contestadas en una sesión adicional que se va a estar publicando a través de también video y correo electrónico. Le vamos a estar compartiendo. Bienvenido, Medardo, de regreso. Vamos a continuar con la presentación y todas sus dudas y preguntas. Sí, por aquí estamos. Pequeña interrupción ahí. Sí, vamos. Hay un poco de intromisión en el sonido. Medardo. Se escucha un poco entrecortado. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decía que más adelante vamos a explicar algunos ejemplos de estas plantas, no cómo interactúan una con otra. Ahora queremos dejar claro las características alelopáticas que pueden ser beneficiosas, porque hay también, vamos a decir que todo es beneficial en este mecanismo de comunicación entre los vegetales, ¿no? Hay vegetales que son capaces de también estimular el desarrollo de otras plantas que tienen alrededor a partir de su propio desarrollo. O sea que vegetales que tienen una buena nutrición, que tienen un buen desarrollo, pues están también generando al medio ambiente que los rodea estas características, esta información alelopática. Y eso le sirve también a otras plantas para estimular su desarrollo como tal. O sea que pueden ser estos efectos beneficiosos o dañinos a partir de estas sustancias químicas que ponen en el medio ambiente las plantas. Ya decíamos que pueden ser exudaciones radiculares, que pueden ser volatilizaciones, que puede ser por la descomposición
de residuos de ese cultivo, de esas plantas. Vamos a ver algunos ejemplos en las otras diapositivas de algunos cultivos, como es el caso de las crucíferas, qué función tienen en el suelo y para otras plantas. O sea, que aquí en esta diapositiva lo que queremos destacar es la forma de esta alelopatía, o sea, la forma en que las plantas pueden y por qué vía pueden comunicarse unas con otras. Aromas, sustancias volátiles, exudado de raíz, sustancias de descomposición de los restos de cosecha, todo esto puede servir de información. Y aquí tienen los ejemplos que me planteaba Salvador. Como esto es un grupo de ejemplos, hay muchos más, y lo vamos a ver en el taller de manejo ecológico de plaga, vamos a ver una buena cantidad, vamos a dar una buena información, más de 40, 50 vegetales, y qué función hacen con otros vegetales a partir de sus características alelopáticas. Pero aquí un grupo de ejemplos, plantas como el hinojo, el eneldo, ajenjo, anís, rechazan a plantas vecinas. O sea que cuando sembramos estas plantas, hay una acción de ellas, esos exudados, esas sustancias que ellas ponen en el ambiente, pues van a inhibir el desarrollo de otras plantas a su alrededor. Si somos un poco observadores y tenemos una planta, por ejemplo, de hinojo, en el medio de un área de cultivo, vamos a ver que cerca del hinojo, de esa planta de hinojo, no se desarrollan muchas otras plantas. Pero también rechazan y repelen a escarabajos, picudos y otros insectos. Por eso es que utilizamos muchas de estas plantas, y lo vamos a ver en la práctica, lo utilizamos para hacer bioplaguicidas, bioinsecticidas, biorepelentes. Los restos de cosecha del brócoli, que es una crucífera, interfiere con el crecimiento de otras crucíferas. O sea que no debemos, por eso también que se hace rotaciones de cultivo, ¿no? Debemos sembrar una crucífera y ahí mismo sembrar col, brócoli, coliflor, cosechar y volver a sembrar otras crucíferas ahí, siempre queda el resto de cosecha. Y entonces esto va a limitar el desarrollo del otro ciclo si repetimos las crucíferas. Por eso es que una de las prácticas que vamos a ver al final es esa rotación de cultivo. El nogal negro, que reduce el rendimiento, por ejemplo, del maíz. La leucaena, una planta que arbustiva, es una leguminosa, muy buena para alimentos animales, es muy también dispersa, ¿no? Hay mucho en el campo. Pues la leucaena reduce el rendimiento del trigo, también de la cúrcuma. Sin embargo, incrementa el rendimiento de las gramíneas, del maíz y del arroz. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entonces manejar la masa verde de esa planta en función de lo que queremos hacer. Podemos hacer un compost introduciendo la leucaena y ponérselo al suelo donde vamos a sembrar gramínea. Podemos esa planta también, la parte verde, la biomasa de esa planta, distribuirla al suelo, ponerla como abono verde a los suelos donde vamos a sembrar gramínea. El centeno y el trigo, pues esto ocasiona una alelopatía de control de maleza, en este caso plantas arbences. Cuando se utiliza como cultivo de cobertura, cuando se hace la cosecha y los restos de cosecha se ponen sobre el suelo, pues disminuye la proliferación de plantas sobre ese suelo. El mango, con acento, como dicen en Puerto Rico, pues el polvo de la hoja, de la cáscara del mango, inhibe el brote de tubérculos de muchas plantas que son de difícil control en el suelo, que son plantas arbences, como es el coquillo púrpura o blanco, que es esta plantica, una cebolletica, que cuando la extraemos tiene abajo su tallo, es un rizoma, es una bolita que se propaga por estolones, que llega a ser invadir campo como tal. Sin embargo, además, el mango lo vamos a ver después, el manejo ecológico de plagas, que tiene muchas otras acciones como tal. Son beneficiosos los cultivos de habichuela con fresa, los cultivos de lechuga con espinaca, la crucífera, tanto la col, coliflor, el brócoli, cuando se asocia con cultivos de zanahoria,
La zanahoria es un repelente natural, esa característica alelopática de la zanahoria es un repelente natural de la Prutella xylostela, que es la polilla de la col, el gusanito ese que tanto daño le hace a la col, al brócoli, a la coliflor. Pues cuando se hacen siembras asociadas o intercaladas con la zanahoria, tiene esa característica. ¿Y por qué ocurre, por qué ocurre esa protección? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual la zanahoria pues, puede proteger la col? Bueno, el mecanismo es que las características alelopáticas de la zanahoria es esa sustancia, esos aleloquímicos que desprende de forma natural la zanahoria, actúa como repelente de los insectos adultos, de la mosquita que viene a poner el huevito para que nazca la larvita esa que se come. Es un repelente natural. Nosotros no lo olemos, pero sí lo olemos. Si cogemos una hojita de zanahoria y la maceramos un poco con el dedo y olemos, vamos a ver que ya tiene. Ya hay un olor característico, ¿no? Entonces, ese olor característico de la zanahoria son esas moléculas, que son esas sustancias aleloquímicas que desprenden de forma natural. Entonces, esa sustancia tienen esa característica repelente. Eso mismo pasa con muchas otras sustancias, por eso vamos a ver después un número grande de plantas que sirven en estado natural para repeler insectos y otras que podemos concentrar esas sustancias a través de mecanismos propios que se hacen en forma de infusiones, de té, de cocciones, de maceraciones, para concentrar más esos aleloquímicos y lo aplicamos a los cultivos para controlar distintas plagas y enfermedades. Esto es un ejemplo de cómo funciona en estado natural y también cómo podemos inducir los mecanismos naturales de los vegetales para comunicarse entre ellos y cómo podemos utilizarlo en función de desarrollar un agroecosistema equilibrado. Por eso hablamos de la importancia que tiene la biodiversidad vegetal. Ahora queremos referirnos a otros elementos que es importante que tengan como conocimiento. Los niveles de extracción de nutrientes del suelo de distintos cultivos. ¿Y por qué es importante conocer el nivel de extracción de nutrientes? Porque en dependencia de los volúmenes de extracción de nutrientes que tengamos de un cultivo determinado sobre el suelo, debemos hacer el manejo del aporte de nutrientes que debemos aplicar a ese suelo, de la cantidad de abono orgánico que debemos aplicarle al suelo. Por eso hemos destacado acá 3 grupos, ¿no? Las especies y variedades que aportan nutrientes, las especies y variedades que tienen bajos niveles de extracción y las especies y variedades que tienen elevados niveles de extracción. En dependencia de la que vayamos a establecer en nuestro escenario productivo, debemos entonces hacer una estrategia de aporte de nutrientes al suelo para restituir lo que están extrayendo estos cultivos. Ahí vemos que generalmente, esto es bien sabido, todas las leguminosas aportan nutrientes a los suelos. Todas las leguminosas aportan nutrientes. Por eso es que se plantea, después en rotación de cultivo, vamos a ver, intercalar leguminosas con otros cultivos que extraen muchos nutrientes del suelo, como es, por ejemplo, las gramíneas, el maíz, el trigo, que lo vemos en la especie esta que extraen muchos nutrientes. Intercalar un cultivo de leguminosas con uno de maíz y de trigo hace que las grandes extracciones que hace de nutrientes el maíz y el trigo se puedan reponer con otro ciclo de cultivo de leguminosas. Y eso está dentro de las estrategias que debe conocer el agricultor para manejar su sistema de cultivo. Bueno, ahí están los ejemplos, no vamos a leerlos todos. Grandes extracciones de nutrientes lo hacen las leguminosas, las cucurbitáceas, que es el melón, pero también puede ser, en este caso, la calabaza, los pimientos, las crucíferas, la lechuga, zanahoria, fíjense, acelga, apio, brócoli, coliflor, esos son crucíferas. Estos son cultivos que extraen grandes volúmenes de nutrientes. Entonces, aquí tenemos
el manejo que hay que hacer en nuestro huerto en función de esos cultivos. Para mantener una producción eficiente del huerto es necesario conocer qué niveles de extracción de nutrientes vamos a tener de lo que plantamos en él y cómo restablecer esos nutrientes. Qué cantidades de abono orgánico debemos aplicar a esos suelos en función de restituir esos nutrientes. Para variedades que aportan nutrientes al suelo, se garantizan buenos rendimientos manteniendo los niveles naturales de fertilidad del suelo. Y esto se logra aplicando normalmente 2 kilogramos, alrededor de unas 5 libras por metro cuadrado de abono orgánico. En este caso, preferentemente compost. Vamos a ver que nosotros vamos a hacer una mezcla de compost común. Pero en este caso, pues planteamos preferentemente compost. 5 libras por metro cuadrado de compost. Estamos hablando al año. Se pueden hacer mayores cantidades en dependencia de los ciclos también, las rotaciones de cultivo que hagamos al suelo, ¿no? No quiere decir por aquí estamos nuevamente. Se nos fue la transmisión en un momento. También quería hacer una pregunta para cuando llegue Medardo. Ahí está. Por aquí estamos, Medardo. Se nos fue un poco la conexión. También referente al tema que está mencionando, me gustaría, ya que estamos hablando de extracción de nutrientes, también cómo estas plantas, dependiendo si son leguminosas o si son raíces que cosechamos, pueden también a lo mejor impactar el terreno, ya que muchos de los terrenos en Puerto Rico donde se siembra son pendientes. Por ejemplo, las matas de plátano y todo lo que son raíces como la yuca, hablando, ¿verdad?, de extracción, en ese momento en que cosechamos, ¿cómo podemos mitigar ese impacto también de un poco de erosión al cosechar estos alimentos? Y si se debe también sembrar en pendientes, por ejemplo, los plátanos o algún otro tipo de raíz que, ¿verdad?, está subterráneo y al retirarlo a lo mejor podemos estar causando un impacto en el suelo. Evidentemente, la acción de cosecha, sobre todo de tubérculos, raíces, o sea, de cosecha, el fruto agrícola está dentro de la tierra, es un impacto al suelo, ¿no? Es una acción directa al suelo. Y también debemos manejarlo en función de qué grado de impacto tiene esto y cómo amortiguar estos impactos para que no sea un elemento más de pérdida de volúmenes del suelo, un elemento más de erosión del suelo. Por eso es que también nos sirve el intercalamiento. Si tenemos un suelo con una pendiente determinada, lo tenemos sembrado de yuca, solamente de yuca, y eso es el único cultivo. Cuando extraemos esa yuca, vamos a remover la superficie de ese suelo. Si no hay ningún otro cultivo asociado, si no hay ninguna cobertura verde, si el suelo se queda a la intemperie con esa remoción, viene una lluvia, evidentemente nos va a afectar, nos va a erosionar ese suelo. Vamos a tener pérdida de volumen de suelo. Eso es otro elemento que nos sirve para justificar la necesidad de intercalar los cultivos, de no hacer cultivos, grandes extensiones de un mismo cultivo. Y eso es una de las estrategias que debe tener en cuenta el agricultor. ¿Cómo voy a plantar la yuca? ¿Cómo voy a plantar la yuca? Un surco de yuca quizás, y después la intercalo con batata. La yuca intercalada a la batata, porque si saco la yuca, me queda toda esa batata en superficie que me va a retener al suelo, que no va a permitir erosión. Se fue de nuevo, qué raro, porque está perfectamente bien la imagen y el sonido y se va, pero esperemos que vuelva rápido. Sí, por el momento ha estado volviendo bastante rápido, así que pues aprovechamos y les repetimos que todas las preguntas pueden ser enviadas a través del question and answer, si las vamos a estar contestando, y también a través del chat pueden, ¿verdad?, continuar teniendo ese intercambio de información, que sé que muchas veces muchas personas contestan muchas de las dudas durante la sesión a través del chat. Ahí volvió Medardo. Estamos de regreso.
He oído algunas interrupciones ahí, no sé bien cuál es el problema, aunque me imagino es que ya por la zona norte del occidente de Cuba, ahí entre paso ahí, estrecho de la Florida, se está desarrollando una turbulencia y como estamos en contacto, este contacto nuestro del Zoom es a través de la Florida, pues puede originar esa situación, ¿no? Y hay una turbulencia al norte de La Habana, ahí en esa zona ahí del estrecho de la Florida. Pero bueno, vamos a ver si nos permite concluir. Aquí tenemos estos ejemplos, decíamos, de los niveles de extracción. Para variedades de bajo nivel de extracción, y si es posible una mezcla de abono orgánico, de ese abono orgánico va a ser una mezcla de humus y de compost, por lo que hablamos ya en talleres anteriores, porque cada uno de ellos aporta un determinado volumen de nutrientes. Y para variedades que tienen un elevado nivel de extracción, pues hasta unas 15 libras al año. Recuerden que no hablamos de aplicarlo de una vez, sino eso, dosificarlo. 3, 4 aplicaciones, de acuerdo al ciclo de los cultivos que tengamos establecido. Y en todos los casos, esto siempre es importante, hay que plantearse la aplicación de fertilizantes líquidos, el humus líquido en aplicaciones foliares con una dilución al 25%, en ciclos que pueden ir de 7, 10, 15 días, de acuerdo a las características del cultivo y de acuerdo también a lo que pretendamos hacer, teniendo en cuenta también que este humus líquido tiene características antifúngicas, o sea que controla enfermedades fungosas también. ¿Cómo aplicar el fertilizante al suelo? Hemos hablado en muchos talleres de la fertilización de fondo. Queremos aclarar acá que fertilización de fondo es cuando se realiza la aplicación del fertilizante en el proceso de preparación del suelo o en la mezcla del sustrato. Se aplica a todo el área y se debe incorporar al suelo, o mezclarlo con el suelo a profundidades que pueden estar desde 0 hasta unos 20 centímetros, estamos hablando de 6 a 8 pulgadas de profundidad. La fertilización a cultivos establecidos. Esta se desarrolla en forma localizada, en el área del desarrollo radical del cultivo. Para ello, debemos remover el suelo en superficie, 2-3 pulgadas de profundidad, aplicar el fertilizante, mezclarlo con el suelo y en todos estos casos planteamos también la posibilidad de cubrir esa área que se removió y se aplicó fertilizante con una biomasa que disminuya la radiación solar directa sobre el suelo, que mantenga más la humedad como tal. Hay que tener en cuenta un principio. Los abonos orgánicos que se ponen sobre el suelo siempre deben mezclarse con el suelo. Si se dejan a la intemperie, los agentes del intemperismo, radiación solar, luminosidad, el viento, todo eso van a degradar muy rápidamente ese abono orgánico. Por eso que los abonos orgánicos siempre se deben mezclar con el suelo y aquellos que se ponen también en la superficie de un contenedor, una maceta, que tenemos una planta sembrada, también deben mezclarse con la superficie del suelo, nunca dejarlos directamente a exposición de los agentes del intemperismo, de la radiación solar. La fertilización foliar, ya hemos hablado, la importancia de que cuando aplicamos un fertilizante foliar, como vemos aquí en la diapositiva, cubra toda el área de la planta, toda el área vegetativa de la planta. Porque acuérdense que ese fertilizante foliar se deposita sobre la hoja y va a penetrar por los estomas, lo va a absorber la planta y ese fertilizante foliar va a entrar en el sistema de nutrición de la planta, va a entrar en el proceso de fotosíntesis de la planta y la fotosíntesis es, digamos, como el proceso de digestión de la planta. Porque las plantas tampoco se nutren de las sales solubles, esa que absorbe las plantas del suelo. Habíamos dicho que las plantas no se nutren de abonos orgánicos, sino de sales solubles. Pero las sales solubles es para la planta como cuando nosotros comemos, no sé, vianda, arroz, frijoles, carne. Esos no son los nutrimentos, esos son los portadores de los nutrimentos, porque nuestro sistema nutricional
debe llegar, los nutrientes en nuestro organismo deben llegar a nivel celular. A todas las células de nuestro organismo deben recibir nutrientes. Y eso lo reciben a través de la sangre. Y en la sangre no va ni el arroz, ni el frijol, ni la carne, ¿no? Ahí van los nutrimentos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, grasas, etcétera, etcétera. En la planta sucede lo mismo. A las células de la planta no llegan las sales solubles, sino que debe llegar también compuestos orgánicos más complejos. Y estos compuestos orgánicos son los que se forman en el proceso de fotosíntesis, donde interviene la radiación solar, donde interviene el carbono que capta las plantas de la molécula de CO2, y eso con los minerales que absorbe la planta y el agua forman entonces sustancias complejas que son también azúcares, carbohidratos, que circulan por los tejidos de circulación de la planta, por el sistema de circulación de la planta, y llega a todas las células del vegetal. Entonces, esa fertilización foliar tiene ese objetivo: cubrir, poner sobre la superficie de las hojas esos nutrientes para que lo absorba la planta y entre en el proceso de fotosíntesis y entren a formar parte de los nutrientes de los vegetales. Otro elemento a tener en cuenta acá, que es muy importante también a la hora de preparar el suelo, de la profundidad de preparación del suelo y también del volumen de los contenedores donde hacemos plantaciones ya en contenedores como tal, es el tamaño, la profundidad que alcanzan las raíces de muchos de estos cultivos. Porque hay que crear condiciones tanto en el suelo como en el sustrato para que estas raíces puedan desarrollarse plenamente. Y a veces cuando vemos una planta, extraemos del suelo una zanahoria, pensamos que la zanahoria, el tamaño de la raíz de la zanahoria es eso que vemos. No, fíjense hasta dónde puede llegar la profundidad de una zanahoria, que se plantea que puede llegar de 90 a 120 centímetros, más de 1 metro de profundidad. Pero eso no la vemos nunca, porque cuando traemos la zanahoria se parte por debajo de la parte gruesa de la raíz, ya ahí abajo no vemos más raíces, pero ella sigue desarrollándose hacia abajo. Y aquí tenemos raíces superficiales que no lo son tanto, porque estamos hablando de 45 a 60 centímetros. Estamos hablando de más de 12 pulgadas, ¿no? Bueno, ahí tenemos un grupo: ajo, apio, brócoli, cebolla, coliflor. Ahí los tenemos. No vamos a leerlas todas. Raíces moderadamente profundas, de 90 a 120 centímetros. Y raíces más profundas, ahí tenemos un grupo de ellos que pueden tener más de 1 metro, de 1,20, de 120 centímetros de profundidad. Eso lo que nos quiere decir es que, en dependencia de el cultivo que vamos a establecer, debemos darle una preparación al suelo y los sustratos. Lógico, si vamos a sembrar tomate, no vamos a decir que vamos a hacer una preparación del suelo de 1,5 metros. Eso sería imposible, ¿no? Pero siempre hay que darle una mayor preparación y hacerlo sobre todo en suelos profundos, en suelos que no tengan una capa intermedia, ya sea de roca, una capa compacta intermedia, ¿no? A 30, 40 centímetros. No debemos sembrar estos cultivos cuyo sistema radical profundiza tanto, porque eso va a ser una limitante para su desarrollo. Esta información, repito, es importante que lo tengan en cuenta en función de eso, de preparar condiciones físicas de los suelos y los sustratos para que puedan desarrollarse bien los sistemas radicales de los cultivos. Entonces pasamos a un tema que es muy importante también. Estamos trabajando con plantas, estamos trabajando con seres vivos que requieren atenciones culturales, que requieren un grupo de acciones para crear condiciones, mantener las condiciones para su desarrollo eficiente. ¿Cuáles son estas condiciones en el caso de los huertos y la hortaliza? Bueno, la escarificación. ¿Qué cosa es escarificar? Aquí lo decimos: remover periódicamente la superficie del suelo en una profundidad, no es una profundidad muy grande, es una profundidad alrededor de unos 10 centímetros como máximo o menos, 1 a 2 pulgadas,
3 pulgadas. El objetivo es romper esa costra superficial que se forma por la lluvia, romper esa erosión laminar y también crear condiciones para que pueda circular bien el aire interno en el suelo. Acuérdense que dentro del suelo también hay una circulación de aire. Y cuando removemos esa superficie, estamos también pues eliminando brotes de plantas arbences que pueden estar surgiendo ahí. Ese es el proceso de escarificación, que es la primera diapositiva que vemos. Esa remoción que se hace en los surquillos entre un cultivo y otro. El deshierve, eso lo conocemos todo el mundo, eliminar las plantas que nacieron, plantas indeseables, arbences, que nacen dentro del cultivo y que van a competir por nutrientes, radiación solar. Pues es necesario eliminarlas. Se puede hacer con varias formas, de forma manual, con pasada, por ejemplo, los cultivos de frutales, estos cultivos permanentes, lo hacemos generalmente con un trimmer, hacemos un corte sobre el suelo de pasto. Eso es un método de hierve. No estamos arrancando toda la hierba y todo el pasto, pero sí estamos limitando su crecimiento. O sea, todo eso son mecanismos, o sea, acciones, manejo. Estamos confrontando un poco de problemas técnicos, me parece que tiene que ver con la conexión. Y estamos esperando que Medardo vuelva nuevamente a seguir discutiendo el tema. Esperamos que no tengamos más problemas. Y entonces también queremos recordarle que los próximos talleres los vamos a estar publicando también a través de Zoom. Los mismos pueden ser encontrados también eventualmente en la plataforma de YouTube y de Facebook, donde estamos al mismo momento que los estamos publicando por Zoom, compartiéndolos a través de Facebook Live, que quedan grabados en la sección de videos. Pueden ir a facebook.com/ para la naturaleza, y ahí van a encontrar también en la sección de videos otros videos que ya hemos publicado sobre los talleres a la comunidad 1, 2 y el 3, que es el que estamos ahora mismo. Todos con Medardo en el taller número 3, y este también va a estar publicado en esa plataforma. Me parece que... Bienvenido de regreso. Que no sale la imagen. Sí, está un poco lento lo que es la imagen. La voz no tanto, la imagen sí. Se nos fue Medardo. ¿Qué va a decir ahora? Bueno, continuamos con las labores culturales. Una muy importante también para muchas especies es el aporte. El aporte requiere, hay muchas especies también que requieren de esta actividad. ¿En qué consiste el aporte? Es poner, como ustedes ven en la diapositiva de arriba, agrupar mayor cantidad de suelo sobre el tallo, sobre la zona desde donde emerge la planta del suelo, que tienen varias funciones. Primero, tiene una función de aumentar la sostenibilidad de la planta, que la planta no caiga con el peso del fruto, o sea, darle mayor anclaje físico a la planta. Hay muchas variedades, como en el caso del tomate, que tienen raíces adventicias, o sea, que desarrolla raíces también en ese tallo. Cuando le ponemos suelo a esa área del tallo, pues estamos propiciando que la planta absorba mayor cantidad de nutrientes, porque estamos poniendo un suelo que es un suelo fértil, ¿no? Se van a desarrollar, a ampliar el área radical de la planta, y esto es muy beneficioso. Eso sucede mucho en las gramíneas también. Se aporca el maíz, que tiene esa misma característica de raíces adventicias. Hay otras labores que son específicas de algunos cultivos. El deshoje, por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo el deshoje del plátano, que es eliminar aquellas hojas que están enfermas, que están partidas, hojas que ya no cumplen una función vegetativa, se van eliminando, se van quitando de la planta y se le da un uso a esta biomasa. Puede ser agruparla en la misma línea de adaptación, puede ser convertirla en abonos orgánicos para reincorporarla al suelo como tal. Otras labores de cultivo también específicas, en este caso del tomate,
se hace también en algunas otras plantas, como a veces la berenjena, se le quitan yemas axilares. Esto se llama deshige. Quitarle las yemas axilares, que son, de ahí surgen ramas que no van a producir y ramas que si se dejan crecer, pues van a estar limitando los nutrientes para el desarrollo vegetativo de la planta como tal. El deshieme se utiliza mucho, quitar las yemas en el banano, que también sucede lo mismo, ¿no? Si dejamos que proliferen, que crezcan todas esas yemas, pues no van a dar una producción determinada y va a ir en detrimento de las plantas principales. Estas yemas de crecimiento también se quitan en algunos otros cultivos que se limitan y se le llama también desige cuando limitamos, quitamos la yema terminal de algunos cultivos para limitar su crecimiento vertical y propiciar el desarrollo de otras yemas laterales. Todo esto son estas labores de cultivo. Tenemos otras labores de cultivo que son bastante específicas. Ya el riego, hemos hablado bastante del riego. Aquí destacar que en el caso de las hortalizas se plantea que requieren en periodo de seca alrededor de 2 litros por metro cuadrado diario de humedad, de agua, para mantener la humedad del suelo. Eso está en dependencia también del tipo de suelo y de los regímenes de lluvia que tengamos en ese momento. La fertilización, otra labor, la atención cultural. Hemos hablado bastante de cómo aplicar fertilizantes, la aplicación de bioplaguicidas, o sea, el manejo agroecológico de plagas. Esto también está dentro de las acciones culturales. ¿Cuáles son las acciones directas que debemos tener sobre las plantaciones para controlar plagas y enfermedades? En estos casos, siempre que hemos hablado de plagas y esto, nos remitimos a que vamos a dar un taller específico que es de manejo agroecológico de plagas, por eso es que no abundamos mucho en esto. Manejo de los cultivos, de los sistemas agroecológicos. Aquí vamos a hablar ya, estamos terminando ya el último tema, de lo que es asociaciones, rotaciones, intercambiamiento de cultivos. Durante todo el transcurso del taller y otros talleres hemos hablado siempre de la importancia que tiene esto precisamente, interrelacionar, buscar un sistema que permita la interrelación de muchas especies vegetales. ¿Qué son asociaciones? Especies y variedades que interactúan de forma positiva, porque como vimos anteriormente, ya pusimos la característica alelopática, hay algunas especies y variedades que no interactúan de forma positiva. Vamos a ver después, en otros talleres, muchos ejemplos más de especies y variedades que actúan de forma positiva y otras que nos sirven para producir algunos bioinsumos para el control y el manejo agroecológico de plagas. ¿Cómo desarrollar estas asociaciones de cultivos? Bueno, mediante los intercalamientos, mediante las rotaciones de cultivos. Todo esto debe estar en asociación. La asociación, ya decimos que es eso. Es tratar de lograr esa biodiversidad florística con plantas, especies y variedades que tengan características alelopáticas positivas entre ellas. Eso es muy importante a la hora de hacer esa asociación. En el caso de los intercalamientos, vamos a verlo después, ¿no? Pero recuérdense que uno de los objetivos del manejo agroecológico de sistemas productivos es darle el óptimo uso agrícola al suelo, al área agrícola. Y ese uso agrícola quiere decir ocupar con cultivo la mayor cantidad de área que tengamos en nuestro escenario productivo. Y hacer asociaciones quiere decir también que en un momento determinado vamos a plantar un cultivo que tiene un marco de plantación amplio, o sea, mayor, más grande, porque en su desarrollo máximo necesita ese marco de plantación. Pero quizás ese desarrollo ocurre a los 60, 70, 80, 90 días. Y entonces en ese espacio de que lo hacemos la primera plantación va a estar desocupado hasta que la planta llegue a ese desarrollo. Podemos entonces intercalar.
en ese espacio un cultivo de ciclo más corto, como el lechuga, selga, rábano, por ejemplo, de ciclo más corto, que nos permita darle un uso productivo a ese espacio hasta que el cultivo principal alcance el desarrollo que requiere como tal. Entonces, eso es uno de los principios, esas son las asociaciones que planteamos para darle un mayor uso al área agrícola. La rotación de cultivo. Hemos hablado de rotaciones de cultivo desde hace, estamos hablando de en todos los talleres, en algún momento hablamos de la importancia de la rotación de cultivo. Ahora, estas rotaciones de cultivo dependen de la estrategia que el propio agricultor trace para su sistema. ¿Qué quiere decir la rotación? No repetir el mismo cultivo, o sea, sembramos una leguminosa, no repetir ese cultivo en secuencia continua, sino irlo rotando. Por lo que habíamos visto de las características alelopáticas, por lo que habíamos visto de las características de extracción de nutrientes. Entonces, aquí estamos dando un ejemplo de cómo hacer esas rotaciones. Estas rotaciones también nos van a propiciar condiciones para que no se desarrollen plagas y enfermedades que pueden mantenerse. Digamos, vamos a poner un ejemplo, sembramos tomate. Generalmente las plantaciones de tomate tienen en su final un hongo, esa mancha que le cae a la hoja más vieja del tomate, que es alternaria. Las esporas de ese hongo están en el suelo y se quedan ahí, son viables mucho tiempo en el suelo, con esas condiciones de humedad, hasta que aparece una planta hospedera. Si cuando cosechamos ese tomate, preparamos otra vez el suelo y volvemos a plantar tomate, o plantamos otra solanácea ahí, que puede ser papa, puede ser berenjena, y ese hongo también es una plaga, va a infectar también a esa otra planta, pues la estamos poniendo en condiciones para que desde que empiece a desarrollarse la planta, está en contacto con el patógeno, con el hongo. Y entonces los niveles de afectación van a ser mucho más. Ese es uno de los elementos también que debemos tener en cuenta para la rotación de cultivo, que justifica esa rotación de cultivo. Por ello es que las asociaciones, aquí planteamos al final un ejemplo, cómo hacer asociaciones de maíz, de asociaciones de cultivo en función de esa rotación. Maíz con frijol, con calabaza, con tomate, col, para volver a repetir entonces maíz. Y en el caso de la hortaliza de ciclo más corto, se plantea que es necesario hacer como mínimo 4 rotaciones para una repetición. Si sembramos lechuga, después vamos a sembrar quizás una cucurbitácea, melón, después una solanácea, tomate, sembramos después una gramínea, una leguminosa y después volvemos a repetir lechuga. O sea, hacemos 4 rotaciones para una repetición. Eso es lo que se plantea en estos diagramas acá de la derecha, donde vemos cómo se pueden ir haciendo esas rotaciones de cultivo y la importancia que tienen esas rotaciones en todo lo que hemos explicado anteriormente. El intercalamiento. Aquí vemos en esta diapositiva qué cosa es intercalar. Cómo tenemos un cultivo principal que generalmente es de ciclo más largo y cómo en los espacios que hay entre ese cultivo principal que tiene un marco de plantación más grande, vamos a colocar otro cultivo. ¿Cómo podemos hacer un intercalamiento como por ejemplo esta diapositiva de arriba de lechuga de distintas variedades para cambiar los colores? También cambiamos esas características alelopáticas, esos fenoles, esas moléculas que esa plantación está lanzando al aire, al medio ambiente, son diferentes también de acuerdo a las variedades. Los insectos también se disocian por los colores. Cuando tienen distintos colores en el área, pues eso disocia muchos insectos que son plagas. Y todo esto tributa a esa biodiversidad. Ese intercalamiento tributa a un mejor uso del suelo, pero también tributa a un mejor equilibrio biológico de todas las formas de vida que hay aquí. Por eso tenemos cultivo principal y los cultivos secundarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el cultivo del tomate
como cultivo principal. La lechuga, rábano, acelga se pueden plantar dentro del tomate. Se maneja mucho digamos, el ajo, la cebolla, el cebollín, por las características aromáticas que tienen de ser repelentes de muchas plagas de este tipo de cultivo. Esto, en resumen, es el planteamiento que queríamos hacer y aquí estamos resumiendo también el tema de este taller. La importancia que tiene la biodiversidad en el manejo de las especies que establezcamos en un huerto, en una finca, en un sistema agroecológico como tal. Biodiversidad como principio. Biodiversidad que se puede lograr con todos estos ejemplos que hemos puesto y la justificación de por qué es necesaria esa biodiversidad a partir de las características alopáticas de la planta, de las características de extracción de nutrientes, de las características de plagas que pueden incidir en ella. Ese manejo, esa estrategia varietal, decimos estrategia varietal, ya aclaramos el término, ¿no? Es la estrategia que tiene el agricultor de cómo pongo la secuencia de variedades que voy a plantar en un área determinada o cómo voy a intercalar esas variedades, cómo voy a hacer las asociaciones de cultivo. Eso es esencial para el desarrollo de los sistemas agroecológicos integrales. No sé si nos quedan algunas preguntas. El tema, por nuestra parte, ya ha concluido. Sí, me vale. Yo quería hacer una pregunta y en términos de las personas que tienen jardineras, macetas, tiestos y los cultivos de raíces profundas como el tomate, como la batata que mencionaste. ¿Qué recomienda, qué recomiendas de parte del horticultor en cuanto a manejo? Si realmente el recipiente donde está sembrando no tiene esa profundidad. Bueno, ¿qué sucede? Yo decía, cuando explicaba este término, que evidentemente si vamos a sembrar tomate no podemos tener un tiesto que tenga 1 metro, unos 50 de profundidad. Normalmente, cuando no se hace plantación en el suelo directo, si lo hacemos en contenedores, lo que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del sistema radical de estos cultivos, que debemos por lo menos garantizar el 50% del volumen de la profundidad de la raíz. Por lo menos garantizar el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a sembrar las raíces superficiales, estas que están entre 45 y 60 centímetros, tener tiestos que tengan entre 25 y 30 centímetros de profundidad. Para la de 90 a 20, deben tener alrededor de unos 45 a 50 centímetros de profundidad del tiesto. Y ya las que son de raíces más profundas, pues deben tener entre 60, alrededor de 60 centímetros, un poco más de medio metro de profundidad para que se puedan desarrollar bien esas raíces. O sea que lo más que podemos reducir en profundidad es alrededor de un 50% del desarrollo radical de la planta. Perfecto. Vamos a abundar un poco sobre ejemplos de asociaciones y más ejemplos de rotaciones en futuros talleres, ¿verdad? Sí, sí, en todos los talleres vamos a estar hablando de asociaciones, rotaciones. En el taller de manejo ecológico de plagas vamos a abordar de nuevo la importancia que tiene esto en asociaciones de distintos cultivos que tienen estas características de ser repelentes de plagas de otros cultivos, que tienen características propias de ser repelentes generales, como es el caso, vamos a hablar mucho del marigold, de la flor de muerto, porque es una planta característica, por sus características aromáticas, es repelente de muchos insectos, de muchas plagas. Vamos a hablar de otras plantas, vamos a hablar de los cultivos de periferia, o sea, cultivos periféricos, o plantaciones periféricas, o sea, de árboles, plantas que debemos plantar en la periferia de nuestra área, de nuestra finca, de nuestro escenario productivo, en función varias. Plantas melíferas, plantas que sean capaces de producir masa verde para alimento animal, plantas que son capaces de actuar como repelente natural de otros cultivos, o que podemos utilizar su biomasa
para producir esos repelentes. Estoy pensando en este caso en el NIM, por ejemplo. Estoy pensando en la moringa, que tiene varias funciones. Estoy pensando en frutales, que son característicos como plantas melíferas, como son los cítricos. Estoy pensando en otros cultivos de porte más pequeños y de ciclo más corto, como son las gramíneas, el maíz, que es una planta hospedera de muchos insectos, de muchas formas de vida. Estoy pensando en el girasol, que lo utilizamos también como barrera verde para que se establezcan ahí distintos insectos en ese ciclo natural, en ese equilibrio natural que debemos lograr en el ecosistema, el agroecosistema. O sea, todo eso lo vamos a seguir tratando en otros talleres. Gracias, Medardo, y gracias también, Salvador, por acompañarnos en este taller número 5. Y les recuerdo que el próximo tema, el taller número 6, será sobre patios mixtos frutales, que vamos a tener ahí distintas, diversidad de árboles frutales, también referente a esto, a muchos de los apoyos que está brindando para la naturaleza a distintos huertos comunitarios alrededor de Puerto Rico, y es una de los talleres que nos interesa que las personas aprendan, ya que sabemos que lo pueden implementar también en sus hogares, en sus casas, en sus fincas o ¿verdad?, en su pequeño espacio, y también sembrar en tiestos o macetas, si se puede, algún árbol frutal. También eso es algo importante que vamos a estar conociendo en el próximo taller, que va a ser el jueves próximo a las 5:30, esperando, ¿verdad?, que todas las condiciones lo permitan. Y les recuerdo que estas grabaciones van a estar siendo compartidas con ustedes a través del material educativo que les está llegando una hora antes y un día antes también por mensaje de Zoom, recordándoles esta clase con el enlace, y adicional tenemos también el enlace de lo que es el material educativo. Si no lo reciben o tienen problemas con el acceso, nos pueden escribir info.agroecología@pln.org. ¿Algo más que quieran añadir? Que no se olviden de enviarnos las preguntas. Correcto, a través de este chat pudieron haber hecho las preguntas hoy. Si tienen preguntas adicionales, también nos las pueden enviar por correo electrónico y en la sesión de preguntas las vamos a estar contestando. Gracias a todas y todos los que estuvieron presentes en este taller, igual que en los otros anteriores. Gracias, Medardo, y gracias, Salvador, y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a todos y cuídense, por favor.